Bueno, preparamos un manifiesto, más que nada por ahí para el tema de los estudiantes. Todo se entiende en español, ¿no? Voy a hablar despacito igual. Sí, sí. Bueno, ¿no son acaso los estudiantes un grupo vulnerable? Muchos universitarios viven del trabajo de mozos o algunos otros trabajos no registrados para poder mantener sus estudios. Otras, deben migrar hacia otras ciudades para poder desarrollarse y convertirse en futuros profesionales. Esta última situación hace que las familias muchas veces deban hacer un esfuerzo doble para mantener a un hijo estudiando, también debido a la falta de oferta académica existente en la ciudad. Por otro lado, muchas veces escuchamos en la calle, en reuniones familiares, la opinión de quienes reciben un subsidio estatal deban retribuirlo de alguna manera. En ese sentido, los estudiantes se están formando para retribuirle el día de mañana a la sociedad servicios de calidad en distintas áreas del Estado. En este contexto, los estudiantes están formándose como futuros profesionales, pero en variadas ocasiones estos no reciben el apoyo del Estado que deberían recibir. Hoy existen becas en las universidades y becas estatales, como por ejemplo en Argentina las becas Progresar, que pueden ayudar en una parte al estudiante, pero no del todo y no a todos, dado que tiene un límite de edad y es insuficiente para cubrir las necesidades básicas más los gastos propios que conlleva el estudio. Parecería que estudiar no es para cualquier edad. Esto se contradice con la frase popular, no hay edad para estudiar. Pero si no hay edad para estudiar, entonces, ¿por qué las becas y programas tienen un límite de edad para otorgarlo? Estudiar conlleva un alto costo en materiales, lo cual muchas veces genera que estos deban abandonar sus carreras para trabajar, la famosa deserción, ya que no les alcanza. En esta pandemia y cuarentena, los estudiantes han quedado sumamente afectados en sus trabajos, en lo económico, subsistiendo con lo que pueden para no abandonar sus carreras, y muchos estudiantes que no tienen la tecnología adecuada, computadora, internet o un buen celular para poder llevar a cabo las clases virtuales, han quedado relegados y tuvieron que dejar de cursar. Entendiendo al estudiante como sujetos en formación, que muchas veces son el eje para movilidad de miles de familias, es que se transforma en esencial que estos puedan tener una renta básica universal en aras de completar sus estudios académicos, ya que el estudio conlleva muchísimo tiempo y esfuerzo. En muchas carreras, obtener una matrícula para ejercer la profesión, por ejemplo, también lleva muchísimo dinero. Y en otras carreras más artísticas, muchísimo costo de materiales para las prácticas. La RBU beneficiaría al estudiante no abandonar su carrera o no relegarla para más adelante, ya que sería menos la deserción estudiantil. La RBU también ayudaría a los estudiantes jóvenes a tener autonomía de sus padres y a cualquier persona de cualquier edad a estudiar, tenga o no trabajo. Los ayudaría a formarse, a capacitarse de continuo y a estudiar todo lo que deseen y sientan que hará en sus vidas, a sus vidas. No se limitarán a hacer una sola carrera, inclusive harían su carrera más rápido, podrían insertarse en el mundo laboral y profesional más rápido, podrían ejercer de forma no remunerada si quisieran, aumentaría la vocación real y sabemos que el estudiante, cuando no tiene en su cabeza la preocupación de cómo va a poder solventarse o llegar a fin de mes, esa preocupación que le ocupa energía ya no la tendría y tendría más tiempo para estudiar y adelantar sus materias. Hasta ahí, Ceci. Bueno, interesante, sí. Creo que alguna vez cualquiera de nosotros ha pensado en todo eso, ya sea cuando era estudiante, después de haber estudiado, y bueno, y hoy mismo, ¿no? Creo que todo lo que planteas en el manifiesto
de algún modo, en algún momento, ha estado en el corazón de cada uno y en nuestro pensamiento. Yo me siento reflejada por todo. ¿Podría añadir algo a lo que tú dijiste, Ceci? ¿Sí? Pues yo creo que parte de lo que tú mencionas dentro del manifiesto tiene mucho de coherencia con el efecto que genera la educación en las personas que están pues inmersas dentro del proceso educativo, pero también en su entorno. De igual modo, pues yo le añadiría como que pues dentro de la misma educación se rompen muchos mitos, muchas formas de pensamiento que son erróneas y son contrarias precisamente en cuanto al modelo económico que nos está en este momento como direccionando, ¿sí? Entonces, pues yo le añadiría, por ejemplo, en el caso de que la educación podría generar ese rompimiento para que nosotros de manera muy consciente, pues tomáramos una posición como muy certera en frente, pues, de la realidad. Por ejemplo, pues, las personas que probablemente, esto lo digo porque lo escuché en algún momento por un filósofo, decía él que cuando la persona se educa, se enfrenta a sus propios miedos, ¿sí? Entonces, cuando se enfrenta a sus propios miedos, en ese momento se está rompiendo con muchos imaginarios, podríamos decir, mentales, físicos y culturales, y con la educación sucede eso, que las personas toman acción o reflexión en base a lo que se ha aprendido y pues el resultado es distinto. Entonces, probablemente yo le añadiría eso al manifiesto que tú estás haciendo, es que pues cuando una persona tiene todas las posibilidades que tú mencionas, físicas, pues como que bien estructuradas para que pueda generar un buen proceso educativo, puede tomar una decisión sobre su propia vida y eso lo podría llevar a entender que la vida es más que dinero o el capitalismo o cosas por el estilo. Gracias. Luego había unas pequeñas preguntas para compartir en los grupos que eran cómo cambiaría tu vida si recibieras una renta básica, cómo cambiaría la vida de tus seres queridos y cómo cambiaría en este caso la vida de los estudiantes o de los educadores, docentes, los que estamos acá, ¿no? Bueno, si hay que romper el hielo, yo siempre rompo el hielo. Eh, eh, yo, por ejemplo, puedo hablar de mis experiencias. Fui docente, estoy jubilada. Trabajé en contextos críticos casi toda mi carrera, por lo menos 20 años de mi carrera, o un poco más, pero bueno, no importa. Ponele 20 de 35 años. Y a la vez fui una estudiante con dificultades económicas, que sin embargo tenía un propósito claro. Siempre supe que quería ser docente y la verdad se hacía muy difícil. Y bueno, por suerte apareció uno de mis tíos y me dio una pequeña renta básica. O sea que me empezó a pasar $100, no es mucho. Pero como mi mamá trabajaba y nos daba la comida y pagaba el alquiler y qué sé yo con eso podía pagar el boleto, podía, que hoy es gratuito en Uruguay, pero no será así en todos lados, podía tener algo para ponerme y podía comprar libros y materiales y con eso pude seguir adelante. Sin eso seguramente no hubiera podido porque ya las cosas eran así, muy al borde. Y para ser profesora de literatura, lo primero que tenés que hacer es comprar libros. Si bien yo pasaba todo el día en la biblioteca cuando no estaba en el aula, cosa que me encantaba, por supuesto, pero también pasaba el día en la calle.
Y eso para una jovencita de 16 o 17 años no era lo que deseaba. Yo quería poder estudiar, pero no necesariamente pasarme hasta que cerrara la biblioteca metida ahí adentro, pero tampoco me costaba. O sea, uno le hace huevo a todo, pero si no hubiera sido por ese pequeño aporte que recibía, no sé si lo hubiera podido hacer o cómo lo hubiera hecho. Pero la docencia además implica hacer prácticas. Entonces yo tenía que salir del instituto, ir a hacer la práctica, irme a la biblioteca, venir a mi casa, hacer la comida, cuidar a mis hermanas, lavar la ropa, lavar los pisos. O sea, no era una cosa sola, que vos decís así, te pasabas en la biblioteca así, pero después tenía que descargar la energía en lo doméstico también, porque mi mamá trabajaba en una fábrica 20 horas y a veces 30. Entonces, la renta básica hubiera cambiado la vida de todas las generaciones anteriores y seguramente cambiará la vida de las próximas, que eso es lo que hoy nos importa. Sabemos que nos hubiera cambiado la vida, pero sabemos que lo que nos importa es ir hacia adelante y que le cambie la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que eran mis alumnos y que también tenían esas dificultades, y que bueno, y que sobre todo va a ser menor el estrés. El estrés que pasa el estudiante es enorme. Es una edad muy vulnerable como para pasar el estrés que se pasa. Porque además, cuando uno de verdad no está pudiendo trabajar y es muy pobre, dice, ay, hasta culpa genera. Porque siente esa cosa que lo tironea de que si estuviera trabajando y ayudando a la madre, pero uno quiere decir, bueno, pero son 3 años, 4 y yo ya puedo ayudar. Bueno, lo de las becas ni que hablar, porque también hice Bellas Artes ahí al tiempo y fue una carrera que la tuve que dejar y a la que solo pude volver 26 años después, pero yo porque soy así, como una flecha, una vez que se dispara no para. Entonces volví cuando había criado a mis hijos, cuando ya no tenía que darles de comer yo sola porque ellos trabajaban, y cuando volví, si bien cursaba muy bien y me iba bien y todo salía bien, no podía acceder a becas ni para ir a Brasil ni para ir a ningún lado porque ya tenía más de 35 años. Otra vez el tema de por qué las becas para acceder a un estudio tienen que tener edad. Bueno, eso nomás. Gracias. Yo trabajé un tiempo con la capacitación para la no violencia en colegios, ¿no? Públicos, acá en Río de Janeiro. Y colegios de gente pobre, gente bastante pobre. Y lo que decía, lo que saltaba, assim, a princípio, ¿no? Lo que primero saltaba era que, claro, que la escuela es violenta, pues se educa para la violencia, ¿no? Se educa para la competitividad, se educa para el individualismo y para la competición. Y en esos colegios muy pobres se ve muy claro eso de la competición, ¿no? O sea, serás un vencedor en el sistema si pisoteas muchas cabezas, porque ahí llegas al tope, ¿no? ¿Cómo se hace para tener se educa para tener un espacio en el mercado de trabajo, ¿no? Tener un espacio en ese mercado de trabajo significa ocupar el lugar del otro, ¿no? En una avaliación escolar, por ejemplo, está mal cooperar con el compañero, ¿no? Vos está mal, tenés que ocultar al compañero lo que vos sabés, no podés compartir tu conocimiento, en fin. Yo creo que hacen en un viaje, ¿no? Estoy acá viajando,
pero en una asociación muy lejana, ¿no? Yo creo que eso se rompería un poco con la renta básica. O sea, el temor a la pobreza, el temor al sufrimiento, el temor a la enfermedad, el temor mismo a la muerte, ¿no? Todo eso que está en juego, en cuestión, en copresencia, ¿no? Sobre todo cuando en poblaciones muy pobres, todo eso como que creo que se amenizaría, o sea, y sería posible partir hacia otros paradigmas educativos, ¿no? Hacia otros universos de reflexión, sin la presencia de la gran necesidad, ¿no? No sé, estoy viajando, pero eso me parece bien interesante porque sería transformador. Claro, es muy importante ese papel de auxilio, ¿no? De apoyo, que es el papel del aporte económico que te va a permitir comprar el libro o tener la beca, pero también es mirar un poco el cambio hacia una nueva forma, ¿no? Hacia nuevo paradigma educacional. No sé, por ahí. Ok, quisiera complementar la respuesta que tú estás dando, Maroli, porque yo considero que precisamente la violencia que genera la educación es por eso, por la competición, por la búsqueda de ser el mejor sin importar el otro, ¿sí? Entonces, en el sentido de que yo quiero ser el mejor, pues no me importa cómo está el otro, no me importa su posición, no me importa nada del otro, ¿sí? Entonces, en el sentido de que tengamos, pues yo coloco el ejemplo, más o menos conozco un poco de lo que se maneja más en Cuba, ¿sí? En cuanto a términos educativos, por ejemplo, con lo que es la medicina, ¿sí? Y tengo entendido que allí las personas estudian, pero pues son sustentadas de alguna manera por el gobierno, pero pues ese sustento de alguna manera genera como un retroactivo, ¿no? Entonces ellos estudian, digamos, medicina, pero en retroactivo ellos tienen que devolver cuando ya sean médicos al país, ¿sí? Eh, como su, ¿cómo decirlo? Como su actividad, ¿sí? Entonces es por ello que cuando en la pandemia surgieron, no sé, varios países que tuvieron problemas con médicos y X, Y, Z porque no tenían la capacidad instalada de médicos o bueno, de personas que trabajaran con la pandemia. Entonces Cuba como tenía pues buena posibilidad de ello, entonces lo que hizo fue precisamente eso, ¿no? Brindó esa posibilidad de llevar los médicos a otros países para que sustentaran esa posibilidad de a apoyar el proceso que se estaba generando en cuanto a la pandemia. Sé qué pasa por ejemplo, con los médicos y de esta manera, como tú lo estás diciendo, se está rompiendo ese paradigma de que tengo que ser el mejor para, ¿sí? Un ejemplo también que puedo ver allí en la medicina en Cuba, aquí en Latinoamérica, es el único país que al momento, a través de la investigación, ha podido generar su propia vacuna. Y eso tiene mucho de desarrollo, o sea, no solamente de que las personas trabajan con el enfoque de que vamos a construir para ser el mejor, sino vamos a construir para todos. Y eso ya cambia la dinámica misma que viene detrás de la violencia en la educación, ¿sí? Creo yo que algo de lo que decía Paulo Freire, que no sé si lo conocen, era precisamente eso. O sea, él, después de haber estudiado tanto, de haber hecho tantas cosas, él decidió irse a los lugares más remotos para enseñar a leer. Es romper ese paradigma de que porque conozco, tengo los conocimientos, puedo imponer el conocimiento ante el otro, simplemente con el hecho de que ver que la realidad del mundo es destructiva, donde todo el mundo se está pisoteando por un peso o por cosas por el estilo. Entonces él rompió con ese paradigma y se fue a determinados lugares a enseñar a leer y precisamente lo hizo con gente vulnerable, con gente de campesinos, pero pues aparte de enseñar, pues esa parte de la lectura también dio formación política y eso de algún modo creo yo que también generó un boom o una transformación en lo que tenemos ahorita en Brasil, ¿sí? Entonces creería yo que
él dejó algunas huellas y esas huellas pues tienen el vestigio de lo que se ha recogido políticamente durante los últimos, digamos, yo diría 15 años, ¿sí? No ahorita con Bolsonaro, sino con los anteriores representantes que trabajaban para un bien común, ¿sí? No para un bien individual. Gracias. Olá. Me escutam? Sim? Bajito. Deixa... E a hora? Mejor? Me escuta? Un poco bajito. Pero deixa eu sacar então. Ahí sí. E a hora? Sí, ahora sí. El micrófono. É porque está tendo uma festa aqui dele vecino. Falei, vai vir lá música, pela hora desconectar. Bem, o que poderia descer? Para mim, a renda básica está relacionada à distribuição, não? Como se fosse a vacuna, não? Que necessitamos agora, dele Covid, que não posso pensar esta renda, não? Que é incondicional, só para mim, não? Para mim coletivo, para minha comunidade, não? Então, nós temos que pensar como se fosse um vírus, não? Na vacuna para chegar a toda a gente, não? De todo o planeta, não? E então se está associada à economia da vida, não? É uma economia, né, da vida. Então, então para mim é como se cambiaria, não? O sistema de bem-estar que não temos hoje, não? A nível social, não? E cambiaria toda uma se quedaria para as novas gerações, não? Generações, como falou Ivone, não? Que falar alguma coisa sobre as novas gerações, não? Então cambiaria todo esse sistema, né, de bem-estar, não? O que cambiaria na minha vida, creio que é de todos, não? De princípio teríamos uma tranquilidade para ser o que temos, não? Por necessidade em ser, não? Com nossa vida, não? Sem essa pressão, não? Enfim, então cambiaria. E a pergunta que estava sendo para mim, não? Enquanto hablavam, né? Estávamos falando agora, era o que podemos fazer para cambiar a mentalidade, porque para ser universal, incondicional, sempre nos acercamos com, temos a dificuldade de câmbio de mentalidade. Por exemplo, vivo em um pueblo, né, em uma cidade que se chama Maricá, que há uma moeda social, não? Há um banco comunitário. Só que está relacionado à política, né? A instituição está dentro de uma instituição. Não está dentro, não está... nós outros, como sociedade civil, não podemos nos apropriar. Não? Embora já é alguma coisa, porque em muitos lugares de Brasília não há, não? Essa esperança, essa prática, não? Social, não? Desde o governo que há acá. Pero eu perguntar, não? Porque há aqui uma renda básica, se chama renda básica de cidadania, não? De cidadão. E eu perguntar, não? Porque quando vamos ter como universal, não? Porque não, todavia, ha chegado a 80% da população, não chegar ainda a 100% da população. E é muito pouquito o valor, não? É muito pouquito. Pero já é uma coisa, é uma esperança, não? É um modelo que está sendo ampliado, não? E depende da organização de uma comunidade, da sociedade, não? Aí está aí minha pergunta, não? Porque toda a gente quer isto, não? Tem a intenção de ter acesso a esse direito, não?
pero tens problema mental aí de estar preso, não, a uma paisagem que não crees que isso é possível, não? Então, eu vejo que através da educação podemos, não, fazer algo, e através de uma educação popular, não? Que como Paulo Freire, não? A educação de Paulo Freire e tal. Então, a economia social, solidária, teria que estar associada a uma educação popular, não? Porque a educação popular trabalha desde uma organização comunitária, não? De uma organização, de um conjunto, não? De uma comunidade. E daí pode nascer a consciência crítica, não? Enfim, a autonomia, ter consciência que se pode emancipar, não? Se emancipar, se auto-emancipar e emancipar outros, não? Então, eu creio que temos que buscar uma metodologia, né? Metodologia que trabalhe essa educação popular, não? Que desde a tradicional, não há intentos, pero não chega, não? Então, temos que ir desde a educação popular, e isso já está sendo, já é uma leitura do mundo, não? Já empieza a ser uma realidade, não? A gente empieza principalmente a gente da academia, de educação, começa a se dar conta que é possível através de uma educação popular, né? Como desde nossas redes humanistas tem a pedagogia da intencionalidade, não? Que é parecido com a educação popular, não? Então, pero a educação popular está sendo leído por toda a gente, no já, não? Agora mesmo eu estava buscando uma especialização de educação popular em saúde, não? Que empieza a ter, que não tinha, não? Em meios acadêmicos não tinha, e aí empieza a ter agora especialização em educação popular, não? Em saúde e em economia social. Então, isso já é um avanço, não? Pero é chiquito, não? Depende de nossa organização, né? De criar essa potencialidade, não? De potencializar os conjuntos, não? Então, eu penso que é isso, não? Que é uma questão de trabalhar a mentalidade, não? A consciência, não? Crítica de pueblo, empieza chiquito, não? Em lugar, não? E aí vamos para o mundo, não? E creio que isso, que poderia cambiar, não? Pero temos que começar já, não? Já por necessidade, porque não é uma coisa só de pueblo, de país, não? É mundial, não? Alguns países podem estar um pouquinho mais avançado, pero a educação popular traz pouco de mais afetividade, não? É uma coisa efetiva, não? Traz como poderia dizer, esse espírito, não? Da afetividade, não? Que não há em outro tipo de educação, não se busca muito, né? Tanto essa coisa. Bom, é isso que queria comentar. Sí, yo muy bien sobre la economía popular, mucho sobre la educación popular, mucho no, por experiencia me anoté en la universidad, que era Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, pero cuando yo me anoté ya era nacional, venía de la Universidad Popular, se nacionalizó, y al año que me anoté vino Macri, bueno, y destruyó lo popular. Comenzó a deformarse mucho esa universidad. Recién el año pasado asumió gente, bueno, asumieron las madres de nuevo con gente de Raúl Zaffaroni. Bueno, estoy viendo qué pasa, ¿no? Pero en principio me anoté justamente porque me interesaba eso de la cuestión popular y los derechos humanos. Pero no quiero hablar todo el día. Caro, ¿querés contarnos algo? Sí, estaba esperando el turno. Bueno, primero
comparto las palabras de todas las personas que hablaron. En mi experiencia personal, soy docente en actividad a nivel secundario, muy próxima a jubilarme, y voy a vivenciar algo muy parecido a lo que sería la renta básica. Voy a cobrar una jubilación y voy a emprender una actividad particular. Algo que tengo ganas de hacer, ya que me veo atada al sistema por 1 año y medio más, porque obviamente necesito esa jubilación, es toda una cuestión económica. Comparto las palabras, no recuerdo la primera persona que habló, la primera mujer que habló, provengo de un sector muy humilde, donde llegar hasta acá somos las primeras generaciones, y como docente de secundaria estoy instalando este tema ya hace muchos años, que vengo trabajando con mis alumnos, más que nada en el último año, que ya están a un paso del trabajo o de la universidad. Y me doy cuenta la gran resistencia, que no es algo que ellos quieran, sino este capitalismo tan salvaje que nos ha hecho que no podamos ni siquiera pensarnos como seres individuales y como seres que tenemos la posibilidad de desarrollarnos desarrollarnos haciendo lo que queremos, no viendo siempre obligados a correr detrás de la sobrevivencia. Gran parte de mis alumnos solo sobreviven, y sin embargo, ante el planteo de la renta básica universal, que también les hago hacer actividades para que lleven a sus casas, para que hablen con sus familias, no lo pueden imaginar. La alienación que produce este capitalismo salvaje, tengo casi 24 años de docencia, lo vengo viendo de manera muy, muy exacerbada en los últimos 10 años, ni hablar en Argentina con el macrismo, eso fue una tragedia para nuestro país. Entonces, comparto y creo que es completamente necesario para que podamos dejar de ser este numerito y esta maquinita de reproducción económica de transferencia de recursos de nuestro pobre trabajo hacia los sectores concentrados, para que empecemos a ser personas y podamos tener una vida, porque realmente creo que la mayoría de nosotros, o al menos en esta etapa de mi vida, he sido docente con mucha pasión durante muchos años, no me está pasando ya ahora. Hablo a título personal, podamos tomar otras decisiones en función de lo que queremos. De todos modos veo en este capitalismo salvaje muy alineado, perdón, sería la palabra correcta, con los medios masivos de comunicación. Entonces creo que tenemos una gran batalla cultural, porque el paradigma de vida es tan diferente que no se puede percibir que así sea, que cómo podría ser, qué haría de mi vida si no trabajo. No se puede concebir, esto es algo que tenemos que tener fundamentos o tener un discurso, que por ahí es eso lo que a mí mi debilidad en el momento de tratar de explicar esto de la renta básica, un discurso muy bien armado en función de cómo sería nuestra calidad de vida y por qué el trabajo, tal cual nosotros lo conocemos, este trabajo remunerado, no es el único motor de vida. Es más, no debería ser nuestro único motor de vida. Entonces, esta batalla cultural que tenemos que dar, es necesario que la pensemos entre todos y pensar un discurso bastante unificado, de todas las fuerzas. Yo no pertenezco a ningún movimiento, soy solamente docente, no milito, tengo mi postura política, pero no milito en ningún partido político, solamente soy colaboradora de algunas organizaciones sociales, pero veo que para poder romper con esta estructura a nivel mundial necesitamos un discurso bastante unificado. Este tema lo he charlado con alguien hace unos años, un español residente en Barcelona, una persona de un sector económico privilegiado, sin embargo, sufriendo también los avatares. ¿Pero por qué digo privilegiado? Porque es universitario, porque tiene recursos, porque tiene posibilidades que la mayoría de las personas no tienen. Los avatares de las exigencias de este sistema.
Es decir, todos los que están por fuera del sistema, que no cuentan con recursos para sobrevivir, y aquellos que estamos dentro del sistema, que tenemos los recursos, también estamos alienados por el mismo sistema capitalista y por esta permanente batalla y competición para ver a dónde llegamos. Bueno, no mucho más que decirles. A nivel personal me hubiese cambiado la vida total y absolutamente. Yo trabajé y estudié para poder recibirme de docente. Fue muy estresante y fue muy terrible ese proceso. Pero bueno, creo que vamos por una... Al menos empezamos, tal vez no sé cuántos de nosotros, por los más jovencitos, lo puedan llegar a ver más plasmado, y algo que quede plasmado más allá de las decisiones políticas del gobierno de turno, porque esas son las cosas que más me preocupan. Nosotros tenemos, en Argentina hemos tenido gobiernos que han favorecido mucho a los sectores más populares, con políticas a mi gusto incompletas, buenas pero incompletas, pero que quedan ligadas al próximo gobierno, y después vino Macri y pasaron cosas. Y en esas cosas que pasaron, acá estamos rearmándonos nuevamente, pandemia de por medio. Además, agregar que sí, que todo esto que nosotros, los que tenemos conciencia social, antes de la pandemia sabían que pasaban, ahora solamente quedó a la luz. No ha pasado nada nuevo ni nada distinto de lo que ya venía pasando, solamente que se ve. O todos lo ven, no más que eso. Bueno, gracias. Bueno, yo quería hacer solo un comentario, ¿no? Yo también vivo en esa ciudad, Maricá, donde está ese programa como de renta ciudadana, que ellos dicen, ¿no? Y a mí me dan lo equivalente a $200, más o menos, tengo todos los meses que me cae con certeza todos los días 15 del mes, ¿no? Eso durante la pandemia, no va a durar mucho más que eso. Pero claro que el dinero es bueno y me ayuda, ¿no? Sobre todo porque es seguro, porque está ahí. Y me da una cierta tranquilidad. Pero lo que me sorprendió fue lo que yo sentí al tener eso, ¿no? Yo me sentí como que acogida, no sé cómo se dice, como recibida, como protegida por una comunidad, ¿sabes? Como que si la comunidad mayor me estuviera protegiendo en un momento de inseguridad. Y yo creo que ese registro es la base, puede ser la base de un cambio más estructural, como vos decías, Carolina, ¿no? en qué basarse, o la Cristina, en qué basarse para que ese cambio sea estructural y no solo político de ocasión, ¿no? En fin, eso, ¿no? Cómo trabajar a ese nivel, porque fue muy interesante. Yo me sorprendí al sentir eso, ¿sabes? Y fue muy interesante, fue como que el horizonte como que se amplía. Es algo que vos te sentís perteneciendo a una comunidad que te acoge, que te protege, ¿no? Tal cual, sentís al entorno como más una comunidad mismo, más familiar, te sentís, te ves en él, ves que sos vista como un integrante, y a eso mismo yo me refería también cuando hablaba del gran estrés que el adolescente vive mientras tiene que estudiar, siente la culpa de no estar trabajando porque lo necesita, porque no sé qué, y no sabes si vas a salvar el examen, y si lo llegas a perder, ¡ay, qué disgusto para mi mamá! ¡Horrible! ¿Por qué? ¿Entendés? Porque vos vivís tu vida y la de tu familia. Vos decís,
a menos que, bueno, otras personas no, pero yo conozco mucho esa sensación en mis alumnos, han sido miles de alumnos, de la desesperación de que si pierden el examen, qué defraudación para ellos, pero para la familia. Y yo haciéndoles el laburito, ¿viste? No, mi amor, te aseguro, pero me mata nadie, te va a matar. Yo hasta ahora en tantos años nunca vi padres matando a los hijos por esto. Así que calma. Pero que esa tranquilidad te la pueda dar el Estado para el que todos trabajamos y para el que todos van a trabajar, porque en realidad se supone, yo por definición, si yo me pongo a reflexionar sobre qué es la sociedad, la única razón para que exista la vida en sociedad, con leyes, con esto, con organismos, con instituciones, es buscar el bien común. Claro. ¿Y por qué vivimos en antisociedades? Entonces yo lo primero que siento es que al operar distendiendo al individuo, porque además va a distender a la madre, al padre, a los otros hijos, porque todos la van a recibir. Distendiendo al individuo, se va a lograr mucha menor presencia de la violencia, no solo intrafamiliar, sino también en los barrios. ¿Por qué habría tanta delincuencia si la gente no precisara? La gente no sale a robar porque, digo, sí, están condicionados por su medio hoy, porque son generaciones de pobreza tras pobreza sin oportunidad o sin equitativas oportunidades. Entonces, puedo decir, eso va a cambiar, capaz no cambia en una generación de una manera diametral, pero en la siguiente casi seguro, porque se avanza rápido en esas cosas. Ahora, cada vez que vos cercenás un derecho, después, aunque lo reactivás, ponele, después de otro gobierno, te lleva 50 años deshacerte del daño que hizo. Yo eso lo sé porque lo estudié historia, estudié sociología. Yo me pasé mi vida estudiando acerca de el daño. ¿Por qué el daño era tan difícil de darlo vuelta? ¿Me entendés? Porque vos lo podías ver de jovencita, pero ¿cómo me saco esto? ¿Cómo? El cómo nunca lo encontraba. Y yo decía, claro, porque cada error que se comete, capaz son 5 años un gobierno, pero es tanto lo que tira para atrás que después ponele, te tira 20 años para atrás y te lleva 50 a recomponer. Y a los 50 años estás en el lugar donde estabas hace 4. Por Dios, si eso no es retroceso, ¿qué es el retroceso? Era una esperanza. Sí, sí. Además, en función de lo que decían, se me ocurre esto de estos sistemas y estos gobiernos neoliberales nos han traído esto que se llama romper con el concepto de comunidad. Alguien habló de Cuba, Andrés creo que habló de Cuba, y Cuba en toda su pobreza económica, en todas, tengo la suerte de conocer y de tener amigos en Cuba, ellos son muy pobres y tienen muchísimas carencias materiales, pero ellos tienen comunidad, cosa que el resto del mundo ha perdido. Ellos tienen comunidad y si el vecino no tiene para comer, la media taza de arroz que ellos tienen se comparte. Y sacando ese aspecto económico, la renta básica podría dar a esto, ya que no voy a competir y que no voy a estar ocupada. Se te fue el audio, Carolina. Se apagó el audio. Ya sé. Tal vez me dé la posibilidad de poder conectarme con el otro. A pesar de vivir en ciudades muy grandes, yo vivo en Chivilcoy, una pequeña, 80, 90 mil habitantes en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, nosotros no tenemos prácticamente vínculos entre nosotros más que los afectos. No tenemos este concepto de comunidad, de salir a hablar con el vecino, de conocer quién es el que está al lado, pero no tenemos tiempo. Claro. Ese tiempo
que nos quita esto de tratar de sobrevivir permanentemente porque estamos 12 horas fuera de casa. Qué ganas de comunidad vamos a tener, qué posibilidad de comunidad vamos a tener. Es algo que la renta básica nos podría proporcionar. Y en ese concepto de comunidad, las violencias, todas las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, todo tiene una contemplancia distinta. La violencia de género, voy a tener posibilidad de mirar a mi vecina, voy a tener posibilidad de hablar con el adolescente de enfrente que tiene alguna problemática. Todo eso para nosotros es tiempo hoy, y ese tiempo no lo contamos porque en los sistemas capitalistas el tiempo es dinero, razón por la cual la renta básica también tendría, más allá de lo que es económico y de tratar de desconcentrar un poco la riqueza. Yo vivo en una comunidad donde es agrícola ganadera, en donde hay gente con muchísimo dinero y otras extremadamente pobres. La renta básica no solo sería esto de la cuestión económica, tiene que ver con el paradigma social de volver a recuperar la comunidad, como tal vez las que somos más grandes. Yo recuerdo tener 10 años y vivir en comunidad. Me crié en el campo y en el campo había comunidad. Después me trasladé a la ciudad para estudiar y había comunidad. Hace 25 años aproximadamente que en Argentina nosotros la hemos perdido. Las violencias, el exagerado esfuerzo que nos hace sobrevivir, sumado a este capitalismo salvaje que nos hace consumir para ser. Este es otro paradigma que tenemos que romper, el consumir para ser. Tenemos que dejar de ser consumidores para ser personas. Somos personas, no consumidores. Desmistificar el marketing que me dice que necesito el celular última generación. No lo necesito. El marketing hace que yo lo necesite. O sea, es cambiar. Soy profesora del área de economía, así que imagínense las controversias que yo tengo que tener, porque cuando me toca enseñar marketing, tengo que enseñar que todo lo que las empresas crean es porque hay una necesidad. Mentira. Las necesidades me las crea la empresa para que yo sea un ente de consumo, sumado a que tenemos otro parámetro que también trabajar dentro de la renta básica, que es la ecología. ¿Cómo vamos a hacer para producir de manera más sustentable? Nos estamos matando en función de cómo producimos y cómo consumimos. Todo tiene que estar dentro de ese mismo lugar, porque esta renta básica no solo nos va a sacar no solo tiene que estar plantado desde el paradigma económico. ¿Por qué? Porque además así vamos a atraer a otras organizaciones. Hoy hay un movimiento muy importante, al menos en Argentina, o lo que yo veo entre mis alumnos, es lo ecológico. Ellos están atravesados por los paradigmas ecológicos, por el reciclaje. Tenemos que pensar de manera muy abierta cómo vamos incorporando todas las áreas y todos los aspectos problemáticos del mundo para sumar a nuevas corporaciones a este paradigma de la renta básica. Yo quería agregar a eso, me pareció súper interesante, el tema del consumismo, en realidad ligado cada vez en menos manos, ¿no? Porque ahora hoy en día la gente normal está preocupada por cómo sobrevive en la pandemia, ¿no? Mientras unos pocos tienen el celular de última generación, mis compañeros de la facultad, la mayoría está estudiando con un teléfono, ¿no? Porque ahora son virtuales, ¿no? O sea, no tienen ni siquiera acceso a una computadora para poder tomar clases virtuales, ni a una computadora así básica, ¿no? No digo una súper... Y algunos concentran, entonces es como que también un poco el capitalismo está como que está concentrado en, bueno, ya finaliza, cada vez en menos manos, básicamente, ¿no?